Sobre el comienzo del programa te hablábamos de Sebastián Cuatromo, te dijimos que iba a estar visitándonos en nuestros estudios. Ha venido hace poquito Sebastián. Recuerden ustedes que Sebastián fue abusado de niño por un cura que después fue encontrado en Mar del Plata como encargado de un consorcio. Este hombre que cumplió su condena, después como cualquier persona necesita volver a ser reinsertado de algún modo, a trabajar, a ganarse la vida, pero hay trabajos que pueden estar vedados a personas que fueron acusadas de determinados delitos. Vamos a saludar a Sebastián, que ya nos está visitando y ya está aquí en el piso con nosotros. Gracias, Sebastián, por haber venido una vez más. ¿Todo bien? Muy buen día. Bueno, ¿sabes que hace poco nos enterábamos de esta noticia? Por suerte hubo gente, digamos, responsable, comprometida con la situación, el tema está mucho más visibilizado y de repente cuando una persona así es detectada, en este caso en un consorcio, dicen no puede estar desarrollando un trabajo como este, que tiene contacto con jóvenes que van a la universidad, con chicos y demás. Contanos, Sebastián, cómo fue la historia, cómo te enteraste vos y cómo esta persona reconoce a una persona que no tiene una cara tan visible para todos como debe ser en el caso de muchos abusadores, ¿no? Bueno, estamos hablando de quien fuera el abusador en mi infancia, el ahora ex hermano marianista Fernando Enrique Picciocchi, que en el año 2012 y más de 20 años después de haber sido víctima del delito de abuso sexual, pude lograr que sea juzgado y condenado por la justicia por el delito de corrupción de menores calificada reiterada a 12 años de cárcel, que él había cometido en perjuicio mío y de otros niños en el Colegio Marianista acá de la ciudad de Buenos Aires, al cual yo asistía como alumno de fin de escuela primaria. Bien. ¿Él cumple condena? Él tiene, ¿toda o no? Claro, él en el año 2016 recuperó su libertad por aplicación a su favor de la vieja ley del 2x1, que era la que estaba vigente en el momento en el cual él cometió los delitos por los cuales fue juzgado y condenado. Bien. Cabe también recordar que en el año 2016 su condena fue definitivamente ratificada por un fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahora, hace un mes atrás, nos llega una comunicación a nuestra Asociación de Adultos por los Derechos de la Infancia, como nos llegan comunicaciones todos los días del año de personas de todas partes. Que estuvimos, perdóname, me detengo acá, estuvimos la vez anterior que vino Sebastián hablando de esto, que tanto trabajan por los chicos que pasan por situaciones similares, dándoles algún tipo de contención y haciendo cada vez más visible esta situación y sobre la vida que los adultos tienen que desarrollar después de haber sufrido violaciones, ¿no? Sí, nosotros... Abusos en instituciones. Fundamentalmente tenemos dos grandes tareas desde hace años a nivel público y colectivo por todo el país. Una es compartir nuestros testimonios, nuestros relatos, nuestras historias en primera persona con la comunidad en los más variados ámbitos, desde medios de comunicación a escuelas, universidades, centros culturales, siempre con el sentido de contribuir a generar conciencia, sensibilización, implicancia adulta con respecto a esta causa y a esta lucha. Compromiso. Compromiso, que es fundamental para cambiar esta historia pensando en los niños de hoy y del futuro. Somos los adultos en general. Nosotros tenemos como lema un proverbio africano que dice que para criar a un niño hace falta una aldea. Y todo el tiempo apuntamos críticamente, como adultos somos críticos de la sociedad adulta de la que formamos parte, porque nos gustaría apostar a construir una distinta y superadora de la actual, donde realmente los niños y sus derechos sean alguna vez la verdadera prioridad de nuestra sociedad. Y yo te interrumpí en tu relato porque me parecía importante resaltar el trabajo que ustedes hacen, pero ¿reciben un llamado? Así es. Hace un mes, una comunicación por correo electrónico de una mujer, Blanca Roberto, desde la provincia de La Pampa, desde el sur de la provincia de La Pampa, donde ella vive y es docente, que nos mandaba liquidaciones de expensas de un edificio del centro de la ciudad de Mar del Plata, y preguntando, en el cual ella es propietaria de un departamento, y nos preguntaba si era posible que quien había sido mi abusador, este ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi, estuviera allí trabajando como encargado de ese edificio. Y lo cierto es que en estas actividades de visibilización permanente que nosotros desarrollamos por todo el país, en ese momento, cuando recibimos el correo de Blanca desde La Pampa, nos encontrábamos compartiendo actividades con las comunidades de Sierra de la Ventana, zona en la cual no teníamos acceso a internet,
por lo cual llegamos a ver el mensaje de Blanca, pero no se lo pudimos corresponder en el momento. Y recién 2 días después, cuando nuestras actividades nos llevaron a la ciudad de Bahía Blanca, pudimos comunicarnos con un teléfono que Blanca nos había dejado en su correo electrónico. Y al comunicarnos, Blanca nos dice que ella, junto a un grupo de vecinas y vecinos, el día anterior habían logrado que la administración de consorcios de este edificio del centro de Mar del Plata tuviera que expulsar a este corruptor de menores, Fernando Picciocchi, del puesto de encargado por la firmeza y la claridad con la cual ellos habían plantado exigiendo esta expulsión. Ahora, ¿cómo pasa que Blanca se da cuenta que este hombre era un abusador, que era además alguien que en su momento tu caso fue muy conocido? ¿Cómo reconoce su cara? Bien, y no fue Blanca, sino una joven de la ciudad de Mar del Plata, recordemos que estamos hablando de una ciudad de aproximadamente 800.000 habitantes, que 2 años atrás, en el 2016, cuando el corruptor Picciocchi recuperó su libertad y se fue a vivir a la ciudad de Mar del Plata, nosotros lo sabíamos porque mucha gente de Mar del Plata se empezó a comunicar con nosotros para decirnos: vive en mi edificio, es vecino mío, y también hubo unas personas que se comunicaron para decirnos que eran compañeras de él en un grupo de capacitación en hotelería. Ah, mira. Y aparentemente una de estas jóvenes que había sido compañera de él en ese curso, al entrar ahora a este edificio del centro de Mar del Plata, 2 años después lo reconoció. Ah, claro. Y alguien que ya había compartido situaciones con él en el curso de hotelería. Así es, aparentemente. Lo puso en conocimiento de su novio, que sí tenía relación con este edificio del centro de Mar del Plata, de la calle Moreno 2254, en pleno centro. Y esto llegó a conocimiento de un grupo de vecinas y vecinos que, como es un edificio del centro de la ciudad de Mar del Plata, entre otras cosas, muchas y muchos de los propietarios viven en distintos lugares del país. Por eso están comunicados en un grupo de WhatsApp, y fue Blanca Roberto, desde La Pampa, la que lideró a este grupo, con una postura que por eso nosotros lo hicimos público y vimos que tenía un sentido colectivo. Una postura muy clara de decir, no por capricho o arbitrariedad, sino que un puesto como el de encargado de edificio, por la situación de poder y acceso con respecto a niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables que le otorgaba a este corruptor trabajando como encargado, era justamente una situación inadmisible. No podía tener ese tipo de antecedentes, porque conoce los movimientos de la gente del edificio, porque conoce en algún punto la intimidad de esas familias, niños, adolescentes y quienes estén. Yo me acordaba, y yendo a un extremo y otro tipo de delito, bueno, o no sé, porque también, pero me acordaba del caso de Mangieri, ¿no? Julia, justamente, yo leía dentro de lo que era la información de tu caso, que este hombre como que se había ganado en un primer momento, parecía una persona de bien absolutamente, no tenía una mirada distinta del consorcio, ¿no? Como una persona que estaba trabajando y realizando hasta que fue reconocida como tal. Ahora, ustedes hablaron con legisladores como para crear algún tipo de registro, porque claro, las personas que cumplen condena tienen derecho a trabajar y a ganarse la vida nuevamente. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que tienen un tipo de delito como este? ¿Tendría que tener determinados trabajos vedados a su acceso? ¿Qué es lo que ustedes pudieron ir avanzando en este programa? Al hacerlo público, entre otras cosas, estuvimos de visita en la ciudad de Mar del Plata, como hacemos por todo el país. Compartimos hermosas actividades públicas allá en Mar del Plata, notas con todos los medios de prensa de la ciudad. Nosotros lo que empezamos a impulsar a propósito de este hecho en particular es una invitación al debate y a la reflexión pública. Y nosotros decimos acerca de qué actividades y situaciones laborales como comunidad adulta tenemos que debatir y consensuar que vamos a prevenir justamente para proteger a la infancia frente a situaciones de poder y acceso, en este caso, por ejemplo, de agresores sexuales. O sea, nuestra primera invitación es a reflexionar colectivamente por esto. Entre otras cosas, por supuesto, ya empezamos a reunirnos con legisladoras y legisladores, porque a nuestro juicio, si este debate prosperara, tendría que traducirse en un debate parlamentario y en la sanción de una ley de tipo civil o laboral que estableciera justamente esta prevención y esta protección de la infancia en torno a situaciones laborales. Ese es el debate que estamos invitando a compartir. Ustedes de parte de los legisladores, ¿qué apertura recibieron? Hasta ahora muy buen eco. También nosotros estamos compartiendo este debate y esta reflexión con los sindicatos. Nos parece fundamental que las organizaciones de trabajadoras y trabajadores se impliquen en esta cuestión.
en la toma de conciencia, en la reflexión crítica, porque realmente nos parece que podríamos construir entre todos, entre otras cosas, un extraordinario mensaje social y cultural como el que tuvo este grupo de vecinas y vecinos de Mar del Plata. Absolutamente. Fundamentalmente de compromiso. Sebastián, la implementación, que sería un registro con nombre y apellido de personas que tuvieron una acusación o que tuvieron que cumplir condena por una causa de violación, y al mismo tiempo, ¿qué tipo de trabajos estarían vedados para estas personas? ¿Cómo imagina la implementación? Bueno, en nuestra propuesta, en nuestra reflexión, justamente va por el lado, básicamente, por eso reiteramos, de una ley de tipo civil o laboral, de establecer las actividades laborales en las cuales se impondría esta restricción para evitar las situaciones de poder y acceso de los agresores sexuales luego del cumplimiento de sus condenas con respecto a niñas, niños y adolescentes y personas vulnerables. O sea, nosotros ponemos el foco en las situaciones laborales, en las posiciones de poder y acceso, con la clave siempre en la prevención de la infancia, que para nosotros debe ser el interés superior que nos debe guiar y movilizar como sociedad, y entre otras cosas recordemos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene la máxima jerarquía constitucional en nuestro país desde la reforma de 1994, y la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 19, explícitamente sostiene que los estados parte, los que suscriben la convención, están obligados a desarrollar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los niños, entre otras cosas muy puntuales, frente al abuso sexual. Entonces el registro sería, y a lo que ustedes apuntan es una ley que hable de cuáles son los trabajos a los que no podrían acceder aquellos que tuvieron una condena por violación o abuso. Claro, eso automáticamente implicaría todo un espectro de situaciones laborales que en ese caso estarían vedadas. Y al mismo tiempo, por otro lado, también con respecto a quienes han cumplido su condena, nos parece que el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de su rehabilitación y de su reinserción después de la condena. Pero claramente en situaciones laborales donde todos como comunidad tengamos la seguridad de que no va a haber posiciones de poder y acceso con respecto a niños, adolescentes y personas vulnerables. Esta también es otra forma de no dejar a los agresores en banda y librados a su suerte, y entre otras cosas con lo que después sucede en un montón de situaciones como lo que pasó ahora con quien fuera mi abusador en la ciudad de Mar del Plata.